Si os acercáis un poco, comenzamos la concentración de hoy, lunes 10 de febrero. Regular. Vamos a hablar de las cosas de comer, como les gusta muchas veces a muchas personas de la política y de la tertulia, de la opinión, les gusta hablar. Vamos a hablar de las cosas de comer. Bueno, pues vamos a hablar de las cosas de comer. Pero decía, hombre, que eso es extensible, por supuesto, a las cosas de comer, pero extensible a las cosas de las condiciones de vida. Pero nosotros, como pensionistas, como trabajadores, como pueblo, vamos a hablar de lo que afecta a las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, de la mayoría de los pensionistas, que son la mayoría de la sociedad, que no son las minorías pertenecientes a capitales que tienen capital en industria energética, que no son las mayorías que tienen fondos de inversión supranacionales que están invirtiendo en vivienda y especulando con la vivienda en España, sino a las mayorías que todos los días mueven la economía, que todos los días salen a trabajar, que todos los días luchan por continuar una vida digna, por continuar una vida armónica, por llevar una vida feliz, por llevar una vida tranquila, por llevar una vida en condiciones. Y decía que vamos a hablar aterrizando, porque en este periodo de 10 o 15 días se han sucedido y se van a suceder una serie de acontecimientos, de decisiones, de toma de postura, de legislación que van a afectar y mucho a las condiciones de vida de los trabajadores, de los pensionistas, de las clases populares, de los más desfavorecidos. Y comenzamos enumerando las cosas y la influencia que pueden tener, y por supuesto, cuando hablamos de la influencia hablamos de un balance entre cómo debería de ser para que exista justicia, cómo debería de ser para que reduzca las desigualdades, y cómo se pretende que sea desfavoreciendo esa igualdad, desfavoreciendo esas mejores condiciones de vida. Bueno, continuamos. Fijaros, el pasado día 4 de febrero, en el Consejo de Ministros, se aprobó proposición de ley para la reducción de la jornada laboral. Eso, por supuesto que influye y mucho en las condiciones de trabajo, especialmente en las condiciones de vida de los sectores de trabajadoras y trabajadores con menos capacidad de negociación, en sectores de la producción donde tienen menos organización, menos capacidad de negociación, menos capacidad de conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo. Por tanto, una ley de ámbito nacional que recoja un tope a la jornada laboral influye y va a influir mucho en sus condiciones de vida. Hay que decir que desde 1983, en 1983 se aprobó la jornada laboral, se aprobó por ley la jornada laboral de 40 horas. Desde 83 hasta ahora no ha habido ninguna reducción oficialmente, ninguna reducción por ley para todos los sectores y para todos las trabajadoras y trabajadores, ninguna hasta ahora. Sí ha habido modificación en esas condiciones, modificación en esa jornada en los diferentes convenios colectivos, a través de la negociación colectiva
en sectores donde se han ido aprobando reducciones de jornada. Por eso, de hecho, esta reducción que ahora se propone de la jornada laboral a 37 horas y media, esta reducción calculan que va a afectar a 12 millones de personas, de trabajadoras y trabajadores. Fijaros una cosa, no es un número insignificante, es un número importantísimo, pero hay un sector, si dicen que hay sobre 21 millones y pico, 21 millones y medio de personas cotizando y personas trabajando, pues hay otro gran grupo de personas que por sus convenios colectivos en sectores industriales, de banca, de muchísimos, que en la administración, el funcionariado, hay sectores que ya tienen una jornada igual a esas 37 horas y media o inferior. Pero no es menor el número al que afecta, 12 millones de personas, de trabajadoras y trabajadores. Hay gente, hemos oído conversaciones que dicen, eso no es lo importante, parece ser que lo importante ahora mismo es Begoña Gómez, el hermano del presidente o no sé qué. Esos 12 millones de personas que se van a ver afectados y beneficiados por la reducción de la jornada laboral, eso no es importante. Quien decide a qué tenemos que darle importancia nos bombardea totalmente siempre con mensajes para que fijemos el objetivo y fijemos la mirada en cuestiones que no nos afectan todos los días y en el día a día, y la fijemos donde ellos quieren, para que no veamos si acaso cómo de paso están creando condiciones para esquilmar la economía, para aumentar cada vez más sus beneficios y todo. Pero nosotros sabemos y debemos de saber y debemos de fijar la mirada en lo que de verdad afecta a lo que habíamos dicho por donde hemos comenzado, a las cosas de comer. Y esto es una cuestión importante, una cuestión que beneficia, como hemos dicho, a sectores con poca capacidad de negociación. Lo que sí hace falta es una cuestión que vaya acompañado de la exigencia del cumplimiento. Este mismo gobierno de coalición, al que hay que reconocerle estas medidas, cuando toma medidas que benefician a la mayoría, que benefician a los más desfavorecidos, hay que reconocérselo y se la reconocemos y debemos reconocer que tienen una importancia capital sobre la vida de la gente, sobre sus condiciones de trabajo, sobre su tiempo de ocio, su tiempo de establecer una vida con su familia. Tiene una importancia muy grande, pero hay que exigir también una vigilancia en el cumplimiento, porque paralelamente a esto, algunas de esas voces que también dicen, lo que hay que fijarse en la cantidad de horas extraordinarias o de horas de más que se echan en los trabajos y que no se les paga. Por supuesto que hay que fijarse, pero el ejemplo que hemos puesto de la reducción de la jornada a 40 horas, ese efecto en 1983, hacer un ejercicio de memoria a todos, y tuvo un efecto inmediato, por ley tuvo un efecto inmediato que se le redujo la jornada de trabajo, sobre todo en sectores, por ejemplo, de comercio, en sectores de construcción, en sectores de agricultura, como decía, sectores con menos capacidad de organización, menos capacidad de influir a nivel estatal, para que un convenio estatal le recoja la reducción de jornada de esto. Tuvo un efecto inmediato. Y luego lo que hay que tener es esa vigilancia también para el cumplimiento. Por dos cuestiones. Primera, porque es un fraude a la confianza y al trabajo de las personas que están ejerciendo un trabajo y abusando de ello, no se los paga, pero es que además es un fraude al conjunto de la sociedad, al conjunto de estructuras de la sociedad, no se los paga, no las cotiza, no tributan tampoco por IRPF, creando riqueza para uno, para el que se la ahorra toda esa
y creando pobreza para el resto de la sociedad, directamente para el que está prolongando su jornada laboral y sin embargo no la está cobrando. Entonces al gobierno hay que exigirle que ponga en marcha los mecanismos, que haga funcionar las inspecciones de trabajo, que el cumplimiento y la observancia de la ley es parte de su trabajo y es parte de su misión. Cuando uno se pone a administrar y a gobernar, tiene que cumplir precisamente con eso, para que todo el engranaje funcione. No funcione el engranaje y las leyes solo para uno y para otros se las puedan saltar. Ese es el objetivo que debería tener, pero por supuesto una cuestión importantísima que hay que valorar, que hay que seguir por ese camino de mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto reconocimiento y seguir por ahí. Segunda cuestión, mañana 11 de febrero del 25 está previsto, parece, en el Consejo de Ministros, ya está previsto, pero en fin, como no ha pasado, pero está previsto la subida del salario mínimo interprofesional. Pasará de 1.134 euros a 1.184 euros. Las cosas de comer, decíamos, que más evidente que las cosas de comer, que las personas que están acogidas al salario mínimo interprofesional, que son precisamente las que menos cobran, el resto de personas que tienen un convenio por encima ya tienen la cobertura y el paraguas de su convenio colectivo. El salario mínimo interprofesional es para quien no está acogido ningún convenio, tenga por lo menos un umbral, un índice mínimo, se llama así, salario mínimo interprofesional. Está prevista su subida de 1.134 a 1.184. Otra cosa que influye y otra cosa que hay que valorar del gobierno de coalición. El gobierno de coalición, antes con otros actores, ahora con unos, antes con otros, desde 2018, en que estaba el salario mínimo interprofesional en 735 euros, en 7 años a 2025 se va a poner el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros. Eso sí que son las cosas de comer, y es importante, y hay que valorarlo, y hay que reconocerlo, y hay que apoyarlo, y decimos, ¿quién es quien no lo apoya? Lo sabemos, ¿no? Quien no lo apoya es quien no lo ha apoyado. El Partido Popular ha votado siempre en contra de toda esta subida del salario mínimo interprofesional. Vox ha votado en contra de toda esta subida del salario mínimo interprofesional. Que no se nos olvide, que esté ahí, hay que mirarle a la cara y decirle para quién salen ellos a gobernar, para quién pretenderían ellos legislar si estuvieran en el gobierno. Que nos lo digan claramente, que no nos hagan desviar la mirada, como decía, hacia lo que a ellos les interese, pero por tarde que no veamos eso. Fijaros una cuestión. Juan Bravo, el vicesecretario económico del PP, vicepresidente económico, perdón, del PP, en septiembre de 2021, cuando una de las paulatinas subidas que ha tenido el salario mínimo interprofesional, en septiembre de 2021, decía estas declaraciones, entre comillas, son suyas, recogidas de la prensa. La subida del salario mínimo interprofesional supondrá destrucción de empleo. Y añadía una frase subordinada. Lo importante es tener un puesto de trabajo. Lo importante no era subir el salario mínimo interprofesional. Lo importante es tener un puesto de trabajo. Esas han sido sus posturas siempre. La importancia de estos últimos años del salario mínimo interprofesional, de la subida del salario mínimo interprofesional, son evidentes. Pero conviene nada más que recordarlas, primero y principal, directamente sobre la vida y la economía de las personas que están trabajando, que han tenido algo más. Fijaros que con las crisis de inflación que nos hemos metido y todo, nadie se va a hacer rico con 1.184 euros brutos al mes, pero por supuesto, si miramos de dónde venimos, de 735 euros, por supuesto ha supuesto una medida importante, una subida importante, un intento de dignificar la vida de la gente.
primeros beneficiados, pero es que los segundos beneficiados, como decía, es el conjunto, el engranaje social que garantiza un estado del bienestar, porque desde entonces, desde 2018, llevan cotizando más a la seguridad social. La seguridad social tiene más ingresos, ellos tendrán y han generado más derechos para cuando tengan una jubilación, que no les quede la jubilación tan baja como les queda y la jubilación de miseria. Entonces, influencia total y directa sobre las condiciones de vida. Y que no se nos olvide lo que hemos recordado de quienes se oponen con mensajes catastrofistas a la subida del salario mínimo interprofesional. Han pasado 7 años, podemos observarlo. Los mensajes y las catástrofes y las 7 plagas parece que no se han cumplido. Muy al contrario, la economía goza de más dinamismo, la economía ha subido, hay 2,5 millones de cotizantes y de trabajadores activos más, cuando decían que la economía se iba a hundir y el país se iba a hundir, por la subida del salario mínimo interprofesional. Nos puede servir para cuando nos dan los otros mensajes catastrofistas de que la economía se hunde, si las pensiones la vinculamos al IPC y cada año a las pensiones se le hace la subida con el IPC, que son los mismos. Sí, se va a cortar. Que son los mismos que nos dan el mensaje sobre las catástrofes que pueden ocurrir si se sube el salario mínimo interprofesional. Son los que nos lanzan los mensajes de que si las pensiones se revalorizan cada año con el IPC, el sistema público de pensiones va a colapsar y no va a ser suficiente. Y tercera cosa, si me da tiempo antes de que se nos vaya tendremos que llevarlo otra vez a revisar. Tercera cosa, este miércoles día 12 se lleva a ratificación el Real Decreto Ley precisamente de revalorización de las pensiones. Ese famoso decreto Omnibus que fue rechazado, que lo echaron atrás con los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts per Catalunya, se lleva a ratificación. ¿Os acordáis que dijimos que cuando se legisla por decreto ley, ahora retomaré hacia atrás sobre lo del proyecto de ley de reducción de jornada laboral? Cuando se legisla por Real Decreto Ley es para poner en marcha normativa sobre una ley ya existente, y entonces entra en vigor desde el mismo día que se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero antes de un mes hay que ratificarlo en el Parlamento. Pues bien, mañana se lleva a ratificación al Parlamento, esperemos, y parece que va a ser ratificado los mismos que antes lo tiraron atrás, los mismos que dijeron que no. Parece ser que ya se están pronunciando, que van a votar que sí. Algunos no quieren que se les vea mucho el plumero. Ya decimos que cuando era importante su voto para sacarlo adelante, lo que hicieron fue tirarlo atrás. Lo que hicieron fue imposibilitar. El Partido Popular y Vox y Junts no les importó que eso decayera y no entrara en vigor, que corriera el peligro de no entrar en vigor nunca. No les importó. Ahora que parece que ya su voto no va a ser importante porque hay garantizado una mayoría suficiente, ahora dicen que van a votar a favor. Pues bien, que sepamos qué juegos se traen y que no nos engañen, Decía, mañana es la ratificación. Y quería simplemente establecer una diferencia. Lo del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, las tramitaciones por proyecto de ley se aprueban, pero pasan a tramitación en las Cortes, en los órganos legislativos, en los dos órganos legislativos. Tienen la posibilidad de recibir enmiendas
se aprueban en el Parlamento, pasan al Senado, tienen la posibilidad de recibir enmiendas y su aprobación vuelve al Parlamento, al Congreso de los Diputados y tiene su aprobación definitiva. No es lo mismo el proceso de tramitación de una cuestión que de otra. Por eso decir que con esta presentación ahora del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral lleva una tramitación larga y esto puede que hasta otoño o más no esté ultimado. Esperemos que los mismos que se han opuesto a la subida de las pensiones mínimas con el IPC no se opongan también a esto y no sean capaces de tirar una cuestión, de tirar abajo una legislación y una cuestión que influye, como decimos, directamente en las condiciones de trabajo de las personas. Y fijaros también, echando la vista atrás, que desde 1983 estamos con 40 horas semanales. Han pasado 42 años y es tiempo. La productividad ha avanzado, la tecnología ha avanzado mucho. Es tiempo de que las personas dediquen cada vez un poco más de su tiempo a su vida, a sus condiciones de vida, a su familia, a su ocio. En eso se caracteriza precisamente una sociedad de bienestar y una sociedad avanzada. Las sociedades avanzadas no hay que medirlas por los índices de ganancia de las empresas del IBEX. Las sociedades avanzadas hay que medirlas por la satisfacción de la ciudadanía, por las condiciones de vida en las que están, por la satisfacción del bienestar en el que están sus ciudadanos. Esas son las sociedades avanzadas, no las que tienen unos grandes beneficios de las empresas y de las multinacionales. Bueno, parece que nos deja esto. Más cosas que han pasado. Esas tres cuestiones importantísimas, pendientes y que se lleven a cabo y pendientes que se vigilen. Decíamos... Sí, decíamos, pendiente de que se lleven a cabo, que se vigilen, de que se mejoren, de que no sea hecho aislado, de que sean precisamente sendas paulatinas de mejora de las condiciones de trabajadores, de pensionistas, de ciudadanía. Y ahora, con respecto, por ejemplo, a los mensajes catastrofistas, sobre el sistema público de pensiones, ya se ha cerrado recientemente, no sé si ha sido la semana pasada, recientemente se van cerrando cuentas del año anterior y uno de los donde se han cerrado cuentas es en Seguridad Social y resulta que aquí quiero detenerme. El Fondo de Reserva de las Pensiones. El Fondo de Reserva de las Pensiones, con la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional que ya se puso en marcha en 2023, y ya tenía plena vigencia en 2024, tuvo en el año 2024 unos ingresos de 3.800 millones de euros. Ahora mismo, en total, con lo acumulado, el Fondo de Reserva de las Pensiones tiene acumulado 9.376 millones de euros. Decimos, hay dinero suficiente, esta sociedad genera dinero suficiente, lo que hace falta es justicia para repartirlo. Esta sociedad está generando dinero suficiente y lo justo es que quienes están contribuyendo a esa generación de dinero lo reciban en forma de salario, de condiciones de trabajo y lo reciban en sus cotizaciones y después en garantía de sus pensiones. Los trabajadores activos, este mecanismo de equidad intergeneracional es lo que viene a darle garantía de que si en un momento dado hay más jubilaciones y hay más compromiso de pago en pensiones, habrá ahí un fondo de reserva para garantizar sus pensiones. Esos son los mecanismos y si fuese necesario aumentar algo más, hay margen para aumentar algo más, lo decimos siempre, lo hemos dicho los movimientos de pensionistas. La solución a las pensiones hay margen para mejorarlo por la vía de los ingresos, teniendo más ingresos, si hay más compromiso de gasto en pensiones, aumentando ligeramente los ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social, se garantizan pensiones para los trabajadores actuales, se garantiza su pensión, que no los engañe nadie.
Bueno, apuramos ya. Que no los engañe nadie. Hay margen y esta sociedad genera riqueza suficiente. Lo que no puede ser es que se acumule en manos de unos pocos y que cada vez esos pocos acumulen más y además cada vez pertenezcan más a élites internacionales, ni tan siquiera élites nacionales, grandes fondos de inversión internacionales que son los que están multiplicando por 2 sus beneficios año tras año, y sobre eso no quieren que hablemos, sobre los beneficios de banca que ahora se ha cerrado también el año. No, ya no hay. Bueno, sobre eso no quieren que hablemos, sobre los beneficios de la banca que ahora se ha cerrado también el año, y estáis conociendo y estamos conociendo los resultados económicos y los récords de beneficios que año tras año, récord sobre el récord del año anterior. Sobre eso no quieren que hablemos. Bueno, perdonad, tendremos que llevar, pues esta tarde mismo llevaremos esto a que lo miren. Mañana. No abre por la tarde. Bueno, lo llevaremos, que lo miren a ver qué le pasa a la batería. Ya nos dio un aviso. Ya nos dio un aviso el lunes pasado. Lo llevaremos y si os juntáis un poco más y alguien quiere intervenir, sí. Y desde ahí mismo juntar un poco más para que no haya que forzar mucho la voz. No, solamente vamos ratificar todo lo que ha dicho y puntualizar 2 cosas muy importantes. Efectivamente, esta gente, la derecha, solo quiere reducir los impuestos, que tiene 2 cosas. Cuando reducen los impuestos de las grandes empresas, esos impuestos muchas veces, como tú bien has dicho, se van a multinacionales que están fuera de España. Cuando tú subes el salario de la gente, ese dinero se queda en España y además la gente lo consume y lo vuelve a introducir en el sistema productivo. Por eso, en este momento España está siendo uno de los motores económicos de Europa y está basado mucho además en el aumento del consumo interno, es decir, que ese salario de más que recibimos lo invertimos en la tienda de enfrente, en no sé qué, en un mueble o lo que sea. Los intereses que esta gente siempre quiere reducir los impuestos, esos impuestos, más de la mitad se van a empresas extranjeras, porque las eléctricas están muchas en manos de una empresa italiana, incluso del Estado, en otras en empresas del Extremo Oriente, de Qatar, de Arabia Saudí. Por lo tanto, por eso esta gente siempre quiere que se reduzcan impuestos. Os pongo un ejemplo. Desgraciadamente, en Linares no tenemos problema de vivienda, más o menos. Y digo desgraciadamente porque es a causa de del cierre de Santana, de la situación económica de nuestra ciudad. Pero hay otras ciudades que tienen problemas muy serios de vivienda y la gente no tiene para la vivienda con los salarios que hay. Ayer hubo una importante manifestación en Madrid para el tema de la vivienda, para intentar que se topen los alquileres, que se tope el precio de la vivienda, que no caigan en manos de fondos buitres. Pues bien, la solución que insiste el PP es en que todos sus ayuntamientos y comunidades se niegan a poner esos topes y lo que dicen es vamos a bajar el IBI. Otra vez más, siempre que se baje un impuesto estás beneficiando a la gente que tiene mejores pisos, mejores viviendas, mejores propiedades y sobre todo estás haciendo una cosa nefasta y es que estás quitando recursos a los ayuntamientos para que puedan mantener una ciudad mejor. Y este es el núcleo central del 90% de las discusiones que hay en el Parlamento y, como ha dicho muy bien Ildefonso, que ellos quieren ocultar, ellos quieren que nos fijemos en un problema jurídico, en que si fulanito está no sé qué, que si el otro ha hecho no sé cuánto, que si España se divide, que no, que España está más junta y más unida que nunca y más patriota que nunca. Pero ellos quieren ocultar que su interés económico es exclusivamente defender los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. Muy bien, Antonio. Yo empiezo por donde has empezado tú. Efectivamente se quiere decir que se baje el horario de trabajo. Pero eso ya lo empezaron a hacer hace tiempo. Se hizo los empleos temporales y se decía que es jornada de 5 o 6 horas. Eso es una ayuda que siempre favorece a los mismos, porque el trabajador, en vez de trabajar esas 6 horas, ha hecho jornada completa. Y en ese momento es la propia empresa la que se ha venido beneficiando. Y entonces hay gente que... Entonces todo ese tipo de mejora
Claro, lo tenemos fundamentalmente porque incluso del dinero justo se le da una aportación a la COE. En la COE, aparte de que había un presidente que ya estaba en la cárcel, ahora tenemos un señor que era autónomo y se le ponen en el bolsillo al año 400.000 euros. Y a ese señor se le pregunta, ¿usted cree que el sueldo, el salario mínimo interprofesional puede seguir así? Bueno, hombre, sí, pero yo lo que me estoy acordando es del trabajador autónomo. Y porque el trabajador autónomo resulta que no tiene suficiente para vivir. Pero claro, si mira el currículum oculto, te darás cuenta que dentro de la COE están incluidos también los autónomos. ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Ese está cerca de la COE y por él luchaba el Garamendi, porque son la piña. Y esos que dicen que ser autónomos tienen bajo su lema, bajo su empresa, 10, 15 y hasta 100 trabajadores, porque la empresa mediana no aparece. Todos esos son el tema. Claro, Garamendi, ¿cómo va a reconocer que el trabajador con el salario mínimo interprofesional no puede vivir? Él está para otra cosa. Y es esa burocracia la que nos tiene. Y los problemas importantes vienen lo abordamos el pueblo muy de tarde en tarde. Ahora en Barcelona la casa Carsola esa ha aparecido porque se ha llenado la plaza delante y ahora empiezan a decir que vamos a tratar ese asunto. Esos son los problemas de comer también, que desgraciadamente nos pasan, y aunque nos afecten mucho de nosotros, no tenemos conciencia de que por ahí por donde van todos. Una cosa que ha dicho Antonio importante, relacionado con eso, con las cosas de comer y con los miedos también que nos meten, y no somos, nadie es ajeno, nadie es ajeno, porque los miedos van calando siempre. Fijaros que habréis seguido, o por lo menos hemos tenido noticias de lo que ha pasado con esa casa que llaman Casa Orsola en Barcelona. Pues resulta que está muy instalado en la sociedad, que de lo único que hay que discutir aquí parece ser que la sociedad española tiene dos principales problemas: la ocupación y la inmigración. Los inmigrantes y los ocupan. Los inmigrantes y los ocupan. Esos son los únicos problemas, y de los que quieren que discutamos, y de los que día tras día hay televisiones que dedican las mañanas completas a la ocupación y a los ocupas y a la no sé qué. Lo de la Casa Orsola es. Fijaros una cuestión. La situación es que es un edificio completo, antiguo, del casco antiguo antiguo no, me refiero ya con un tiempo, del casco antiguo de Barcelona, que está en buenas condiciones, es comprado por un gran fondo de inversión para hacer apartamentos turísticos de residencia, para alquilarlo los fines de semana, no sé qué, con Airbnb, con no sé cuánto. Es comprado por un gran fondo de inversión. Pero resulta que el apartamento, o sea que el edificio tiene inquilinos. Desde que lo compró se inicia un proceso de presión a los inquilinos para que se vayan. Lo último que hemos conocido es que le quieren subir hasta 4 veces el alquiler que pagaba. Y si no, los echan a la calle. Y lo que hemos conocido ya era el caso extremo de que ya iban a expulsar a la calle a inquilinos que no han dejado de pagar nunca han dejado de pagar su alquiler ni su renta, lo iban a echar a la calle. Por eso parece que ha generado un eco de solidaridad y se ha manifestado mucha gente y todo. Fijaros que nos dicen, lo ocupa, y cuando escarbamos no lo ocupa, es favorecer a los que decía José Valentín, a los que he dicho yo, a los que dice Antonio, a los grandes fondos de inversión. En muchos casos son BlackRock, Blackstone, no sé qué, fondos de inversión internacionales, pero de procedencia casi todo de Estados Unidos, con su sede en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Para eso es para los que quieren hacer, por ejemplo, una legislación para poder echar con más facilidad todavía a los vecinos. Para eso es para los que no quieren aplicar las comunidades autónomas, como ha dicho José Valentín,
se hizo una ley de vivienda tímida, muy tímida, pero que recogía que en las ciudades donde hay problemas de vivienda, que lo llaman ciudades o lugares o zonas o distritos tensionados, se pueda limitar el precio del alquiler, porque en los últimos años se había multiplicado hasta por 2 y por 3 los precios de los alquileres. No es que se quiera limitar, la ganancia, es que lo que se quiere limitar es la usura, se quiere limitar la usura. Hay que llamar a cada cosa por su nombre. Bueno, pues se hace una ley como las competencias. El Estado tiene unas competencias muy limitadas en vivienda, y las competencias, la mayoría, quien las tiene que aplicar las comunidades autónomas, y como las comunidades autónomas, 11 o 12 o no sé cuántas, están en manos del Partido Popular, pues lo primero que hicieron al reunirse es decir, no la vamos a aplicar en ninguna de nuestras comunidades autónomas. Entonces, existe una ley que decimos muy tímida para por lo menos limitar la subida de los alquileres. Limitar algo, la subida de los alquileres, no es quitarle la vivienda a nadie, no es hacer nada, y no la aplican. Eso es lo que está pasando. Eso no son los ocupas, que puede haber un 0,0 no sé qué de ocupación, que con los mecanismos legales que hay, pues ya los pondrán en marcha para desalojarlos. Que esos no son los ocupas, que lo que son es inquilinos asfixiados a los que están echando de su vivienda. Eso no es el problema del que quieren hablar ellos. Ahora amigo. Otra cuestión, lo que ha dicho el compañero Valentín, que es importante y para completar. Hay un fenómeno que se llama titularización. La titularización es una estrategia que tienen los fondos buitres y el capitalismo en general, que nosotros llevamos el dinero al banco y el banco se relaciona fundamentalmente con los fondos de inversión. La deuda que ellos tienen, en principio, tiene nombre y apellido, pero cuando van concentrando el dinero de todos hacia los fondos de inversión, ya no aparece de quién era el dinero inicial. Ese dinero, ese fondo, lo han titularizado y dice, he recogido 30.000 millones, pero esos 30.000 millones lo hemos vendido 3 veces y en el camino ya no se sabe de quién era cada uno. Cuando hablamos de decir el enemigo es etéreo. Sabemos el BlackRock, que es el fondo más poderoso y es el que determina si un país va a vivir o no. Y nos encontramos fundamentalmente que él controla a su vez un montón de empresas y a esas empresas les corta el grifo y hacer viento. Y entonces hay países que están deteriorados y dentro de cada país hay ciudades. Porque, entre otros, ya la burocracia económica está con la financiarización, en el sentido de que como no tienen obligaciones y los estados son muy débiles, los gobiernos no pueden meterle mano, como lo puede hacer el gobierno central con la autonomía, el dinero va de acá para allá y está contando. Yo el otro día hablaba con un pequeño empresario y decía, pero es que no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. O sea, tendríamos que ver que los bancos que cada día restringen el personal y ponen más cajeros, llegar y decir, vamos a ver, este dinero que nosotros vamos a meter, ¿a dónde llega? ¿Hay una reserva? ¿Hay alguien que dé la cara por este dinero que yo pongo aquí? Entonces, podemos llegar y decir que yo echo en falta aquellas cajas de ahorro que con los sinvergüenzas que le han echado a perder de más, pero entonces hacían obra cultural e incluso hacían obra benéfica, promovían viviendas que tenían un costo. Ese es el tipo. Y cuando vamos a tal sitio a decir, a ver, ¿de dónde soy yo cliente? A ver si el servicio que a mí me atiende es responsable. Aquí por lo menos se puede empezar diciendo que entre los bancos que sirven hay algunos que cada día cierran más las ventanillas y sacan más dinero. Hay algunos que sigue teniendo 3 oficinas en Linares o 4 oficinas en Linares y no ha cambiado. ¿Qué pequeña diferencia es? En vez de llevar el dinero a esas multinacionales que antes de ver si han obtenido rendimiento han apartado dinero para los dividendos, porque
están controlados y obligan a no hacer las cuentas bien. Hombre, si tú tienes una empresa, al final de año cuentas cuánto tenía y cuánto tengo de superación. Ya. Y entonces lo que no puedes hacer antes de saber cuánto dinero tienes, apartar para que los dividendos, para que los fondos de inversión se los lleven cruz. Ese es un poco el análisis que tenemos que hacer. Bueno, una cuestión, antes de que nos vayamos, espera, José. Antes de que nos vayamos. Compañeros y compañeras. Mañana martes, perdón, a las 6 de la tarde queríamos informar de un acto del Encuentro Democrático de Linares. Mañana martes, a las 6 de la tarde, ojo, que por ahí se repartió a las 6:30, que no es a las 6:30, a las 6 de la tarde. En la Casa de la Cultura, en la segunda planta, en el salón de actos que hay en la segunda planta de la Casa de la Cultura, hay una conferencia sobre laicismo y religión. La impartirá Antonio, no es conferencia, perdón, no me he explicado. Hay una charla sobre laicismo y religión, la introducirá el compañero Antonio Martínez y luego se establecerá un debate donde se dirá lo que cada uno quiera, su opinión, su punto de vista. Invitamos a todos porque puede estar y va a estar interesante. Mañana martes a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo, José? ¿Qué querías decir? Yo, compañeros y compañeras, aquí sabemos ya los partidos que son los que están en contra de las pensiones y que están en contra de todo. Aquí sabemos que son 3 partidos que no quieren la subida de las pensiones y no lo han querido. Eso es normal, porque aquí mismo lo tenemos en Andalucía. En Andalucía, en Moreno Morilla, las pensiones no contributivas han subido 58 céntimos. 58 céntimos. Que sepamos lo que quiere el Partido Popular. Vos y yo. Ya sabemos lo que queréis. Lo que queréis. Compañeros y compañeras. Porque gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. ¡Vamos! ¡Gobierne que gobierne! Las pensiones se defienden. Ahí, 2 pares de huevos. Muy bien. Bueno, el próximo lunes nos vemos y esperamos que tengamos arreglado eso.